El paciente debe encontrarse en decúbito dorsal debido a que los riñones son órganos profundos ubicados en el retroperitoneo y en consecuencia va a poseer una escasa visibilidad semiológica. En esta posición nosotros podemos observar abultamientos abdominales que nos permiten sospechar algún tipo de patología que provoque el agrandamiento renal, como por ejemplo el carcinoma renal. El paciente debe encontrarse completamente relajado. Tenemos que la mano contralateral del paciente, el riñón que se va a evaluar, se debe apoyar sobre lo que es el dorso de la cama y deprimir, ya que va a deprimir lo que es la región lumbar dentro del área del ángulo formado por la intersección de la 12ª costilla y la masa muscular sacrolumbar. Tenemos que la mano que se va a realizar la exploración se va a aplicar sobre lo que es la cara anterior del abdomen con un eje mayor para la línea media y por fuera de lo que son los músculos rectos anteriores. Le tenemos que pedir al paciente que respire lentamente y la palpación va a iniciar hundiendo los dedos suavemente hacia lo que es la parte de arriba para penetrar el abdomen, aprovechando estos movimientos respiratorios donde va a disminuir la tensión abdominal y se realiza la percepción del riñón. Si no se realiza la percepción del riñón en la zona, se va a realizar la maniobra sucesivamente en lugares más altos por detrás de la parrilla costal hasta llegar a encontrar estos riñones. El peloteo renal. Aquí el médico se sitúa del lado opuesto de donde se desea palpar. Las manos del explorador se van a situar de la misma forma que en la palpación de Guyon. Tenemos que la mano dominante se va a localizar en el eje mayor de la línea media y por fuera de los músculos rectos anteriores, y con la mano posterior de sostén se van a producir bruscos impulsos en la pared flexionando con los dedos a nivel de lo que son las articulaciones interfalángicas proximales, manteniendo fijas las metacarpofalángicas. La mano activa va a deprimir levemente lo que es la pared, realizando un choque de los dedos contra el riñón, desplazándolos con los impulsos en la mano posterior. Esta sensación se va a percibir a veces al final de la inspiración, cuando el riñón ha descendido al máximo, y para que ocurra lo que es el peloteo renal se van a necesitar dos condiciones. El primero es el contacto lumbar, que es la posibilidad de sentir alguna prominencia provocada por un tumor, y la segunda es un espacio libre entre el riñón y la pared abdominal anterior. El paciente debe estar en posición contralateral al riñón explorar. Tenemos que una mano debe apoyar su cabeza y la otra mano que se encuentra libre debe estar totalmente relajada. La mano pasiva del explorador se localiza en el plano de la región lumbar con el eje mayor paralelo a la línea media y por fuera de la masa de los músculos de los canales vertebrales. La mano activa se va a localizar en el abdomen, donde se hace presión y al mismo tiempo se hace la presión lumbar. Tenemos que al final de la inspiración se da el momento en donde el riñón se encuentra más descendido, por lo que se puede realizar la palpación del mismo. El explorador debe estar sentado al frente del paciente y vamos a aprovechar esta posición erguida debido a que aquí va a generar una acción de gravedad en el riñón y un descenso de aproximadamente 2 centímetros. Para así disminuir lo que es la tensión abdominal, se va a solicitar que el paciente flexione la rodilla del lado donde se va a palpar, sobre lo que es una banqueta o alguna silla. La mano pasiva va a estar en la región fuera del eje mayor paralelo a lo que es la línea media y por fuera de la masa de los canales vertebrales. La mano activa se va a encontrar en el abdomen, en el extremo de los dos dedos medios por debajo del punto de la confluencia del 9º y 10º cartílago costal, y se va a realizar lo que es la presión en la región lumbar. Se solicita que el paciente se encuentre inspirando, ya que en este momento el riñón va a generar un mayor descenso y se va a poder palpar mejor. En la maniobra de Montenegro, el paciente debe estar en un decúbito ventral y la mano pasiva se encuentra en la región costomuscular anterior. La mano dominante se va a encontrar en una posición de 45 grados a la altura de la 12ª costilla en la región músculo vertebral, donde se realiza la presión para evaluar los puntos dolorosos. Al realizar la percusión, la realizamos en la región lumbar, en la zona correspondiente a la proyección topográfica de los riñones. Para esto, el paciente debe estar sentado y algo inclinado hacia adelante. Con el puño cerrado, denominado puño percusión de Murphy, o con el borde cubital de la mano, realizamos la percusión, para lo cual, al realizarla se obtiene una exacerbación o un despertar del dolor, o también, de forma indirecta, se coloca la mano izquierda sobre la región lumbar y con la mano empuñada se dan ligeros golpes.
Típicamente el enfermo emitirá lo que es un quejido a este golpe. Esto por la presencia de calculosis renal debido a una obstrucción aguda o crónica de la vía urinaria.